Y así me viene bien. Bueno, pues muy buenas a todos de nuevo. Ya he vuelto. He visto que más de uno ha acertado el acertijo. Era una pequeña broma porque hace mucho tiempo lo utilicé en una clase. Era de multimedia también la clase y os aseguro que hubo respuestas de todos los tipos, menos lo de mojado, sobre todo la de negro. Es tremendo. Otro día os pondré un acertijo que hicieron a unos compañeros, a un amigo, en una entrevista de trabajo, ¿vale? La psicóloga de la empresa, y estuvimos 4 horas, 4 ingenieros para resolverlo, ¿vale? Mucha tela. Bueno, vamos a ver. Os comento y os cuento cosillas. Tema de las habilidades, creo yo que son habilidades que son muy necesarias o que van a ser muy útiles a la hora de cómo estar en un proyecto, cómo trabajar en un proyecto. Entonces, os voy a presentar algo que el que se haya leído la biografía de Steve Jobs ya lo ha leído, y el que no se la haya leído yo os recomiendo que os la leáis, ¿vale? Aparte de que lo ensalcen y todo lo que quieras, me parece muy interesante cómo él orientaba mucho su forma de liderazgo, que no significa que yo personalmente esté de acuerdo con todo lo que él hacía, ¿vale? Porque la verdad es que era bastante machacón con la gente, y el que no era capaz de aguantar la presión, pues la verdad es que lo llevaba un poco bastante de culo, ¿de acuerdo? Bueno, no lo he dicho, como no estoy compartiendo pantalla, me veréis como un cuadrito más. Si queréis lo maximizáis y os lo ponéis en grande. Se oye y se ve bien la presentación, las letras sí que se ven más o menos, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? ¿Está bien? ¿Lo veis correcto todos? Sí. Sí, sí se ve. Se ve, bueno. Tenía ganas también un poco de recuperar la típica, volver un poco a la presentación o cómo hacer presentaciones en el aula, ¿vale? Que no sea aquí con el fondo de casa. Tener un pasador que hasta funciona, perfecto. Entonces, de toda la trayectoria de este personaje, bueno, yo creo que por todos es conocido, ¿no? Que fundó una de las empresas más importantes que tenemos actualmente en tecnología, lo echaron de su empresa, lo volvieron a traer a su empresa. Cuando lo echaron de su empresa, se fue a otra empresa y consiguió que una empresita se convirtiera en una de las empresas más grandes que hay ahora a nivel mundial de animación, ¿vale? Pixar. Se dedicó fuertemente, de alguna u otra manera, pues a atraer hacia su empresa. Quien dice atraer dice copiar, ¿vale? Aquellas cosas que pensaba que podían ser de valor y que podían ser interesantes para él. Entonces, él marcó a la hora de cómo dirigir esa empresa, cómo hacer las cosas, tenía como una serie de mantras o una serie de pautas que yo creo que sabía o que era capaz de llevarlas a lo mejor era capaz de llevarlos al extremo, ¿vale? Pero que eran útiles a la hora de dirigir. Y estas cosas también son útiles para vosotros a la hora de... Yo lo he relacionado con mi asignatura, con servicios multimedia avanzados, pero con lo que estáis haciendo en el ABP, que es desarrollar productos que son innovadores. Innovadores significa que son distintos, que no están en el mercado, que no existen, que hay que diseñar muchas cosas de ellos que no son solamente interfaces, ¿vale? A ver, voy a ponerme esto aquí, que si no se me va un poco. A ver, cosas que son, o que creo yo que son interesantes que tengáis en cuenta, ¿vale? Cuando estamos haciendo este proceso de diseño. Lo vamos a ver, sobre todo ahora, a lo largo de este cuatrimestre, con la asignatura de SMA. Y voy a ser muy machacón. Y es, estáis definiendo una forma nueva y distinta de interaccionar con el mundo, ¿vale? Vuestros servicios son cosas nuevas y el usuario tiene que aprender a utilizarlas. Entonces, viene muy bien tener en la mente cierto tipo de aspectos, ¿vale? Uno de los principios que este personaje utilizaba, ¿vale? Que solo puedo ver una pantalla a la vez. Uno de los principios que este personaje utilizaba. El concéntrate y el enfocar. Yo no sé si conocéis la historia, por ejemplo, que cuando le volvieron a contratar a esta persona en Apple,
nada más ni nada menos que Apple. Cuando llegó a Apple, lo que se dedicó a hacer fue a reestructurar de nuevo cómo Apple estaba fabricando productos. Apple, en aquel momento, cuando lo reincorporaron, creo que era el 84, no me acuerdo, en ese momento producía 12 versiones distintas de Mac, ¿vale? Solo 12, no hablamos de 20.000 versiones de procesadores, 12. Y él, sin embargo, simplemente se dedicó a coger y decir, hay que concentrarse y hay que hacer no muchos productos flexibles y adaptables, sino hacer un único producto muy bueno. No era uno, sino que en realidad marcó cuatro productos como máximo, 4 Mac. Lo que dijo es que había que producir para escritorio y para portátil y para el entorno profesional y para el entorno particular. Con lo cual eso te dejaba única y exclusivamente 4 versiones de Macintosh posible. Claro, hay que entender que eso dentro de una empresa pues implica un montón de cambios y de reestructuración en la forma de producir. Vale, eso es así. Pero también implica que esos 4 productos, si tú solamente tienes que hacer un portátil para usuario profesional o para usuario personal, implica que vas a hacer el mejor dispositivo, con el mejor sistema operativo, con el mejor software integrado. Yo creo que es muy interesante pensar o tener en clara esta filosofía del concéntrate, porque el concéntrate hace que te enfoques. Que tu producto esté centrado en ofrecer no 20.000 pequeñas funcioncitas, sino una gran función, un gran sistema, una gran forma de hacerlo, ¿vale? Fijaos en otra cosa, en otra de las cosas que este CEO, ¿vale?, hacía en su empresa. Se cogía una vez al año a 100 de sus mejores desarrolladores y se los llevaba de retiro espiritual, o bueno, les hacía un retiro, ¿vale?, un fin de semana pagado. Y durante ese fin de semana los ponía a discutir, 100 de los mejores ingenieros, a discutir en cuáles eran de las 10 primeras cosas, cuáles eran las 10 cosas que tenía que hacer Apple para mejorar, para estar en el mercado, para posicionarse, para ser líder. 100 personas hablando de 10. Y una vez que habían conseguido poner una lista de 10, cogía y tachaba las últimas 7 y decía, pues solamente podemos hacer 3. Era muchísima, era muy alta la obsesión que tenía por estar centrado en hacer cosas muy buenas, muy potentes, muy bien hechas. Y eso es muy difícil. Yo siempre, vosotros no lo habéis conocido, pero yo he conocido el salto del teléfono móvil con 10 botones, 12 botones, 15 botones, con teclados QWERTY, o sea, teléfono con un teclado integrado, teléfono que se desplazaba y te abría un teclado, y de repente llegó esta persona y dijo, no, o sea, vamos a renovar las interfaces y vamos a quitar todos los botones, pero hasta el botón del apagado, todo fuera. Eso fue toda una revolución, pero implica una forma diferente de interaccionar, de comunicarse. Más cosas que hacía esta persona, o las que piensan, las que yo creo que son dogmas que vienen bien. Simplificar. Y esto es algo que yo, incluso en mi propia experiencia profesional, siempre intento integrar, ¿vale? Cuando he trabajado de freelance o cuando he trabajado con empresas, con clientes, simplifica. No sé quién decía por ahí lo de simplifica, tío. Pues simplifica. Cosas tan sencillas como, creo que esta historia también todo el mundo igual la conoce. Cuando Jobs él trabajó en Atari, ¿vale? Cuando Atari era una grandísima empresa de videojuegos, él siempre recordaba de su paso por Atari el hecho de que los juegos de Atari no tenían lo que hoy en día se llama el nivel de aprendizaje, no tenía manual de instrucciones, no tenían más que mete la moneda y una orden, una clave para el juego. Cuando en su momento surgió el juego de Star Trek, la clave era evita los Klingon. Evita los Klingon era todas las instrucciones que un jugador necesitaba para poder jugar un videojuego, ¿vale? Pensad en cuando los mandos, no sé si alguno de vosotros ha jugado a estos videojuegos, cuando los mandos tenían arriba, abajo, derecha, izquierda y 2 botones. Un botón eran las videoconsolas sencillas, 2 botones las que tenían mandos súper avanzados. De ahí al mando de la PlayStation de hoy en día, que hay que tener 15 dedos para poder manejarlo, ¿vale?
Eh, Tampoco lo habréis conocido, pero yo sí he visto aparecer el ratón, ¿vale? Y cuando el ratón apareció, el ratón tenía 3 botones. Nunca llegué a saber para qué era el botón del medio, os lo digo también. Pero tenía 3 botones. Él dijo que el primer ratón que se fabricaría para Apple tenía que tener un botón. Un botón, ¿vale? Y con un botón hacía lo mismo que se podía hacer en otros sistemas. ¿Por qué? Porque sus interfaces eran lo más sencillas y más simples posibles. ¿De acuerdo? Eso es muy importante porque facilitas el que eso llegue al usuario. Tenéis que pensar siempre, ya en más de una de las charlas que hacemos y que vamos viendo de revisión del proyecto, muchas veces os pregunto, bueno, pero ¿y cómo el usuario va a ver esto? Y no se trata solo de quitarle clics, se trata de que él tiene que entenderlo, tiene que verlo, tiene que querer hacerlo. El usuario no quiere utilizar tu software, se ve obligado a utilizar tu software. Y si encima le pones por encima, por en medio, más saltos en el camino, pues al final pues es engorroso para él y no va a querer utilizarlo, ¿vale? Eh, Bien, responsabilízate de todo el proceso. Esta es otra de las frases célebres o uno de los dogmas célebres de Jobs, porque él decía que tú no puedes, aunque solamente desarrolles una parte, no puedes quedarte solamente en que como esa es mi parte, lo demás me da igual. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un puzzle de 7 piezas que un puzzle de una sola pieza. Es decir, se nota mucho cuando no hay implicación, cuando no hay contacto, cuando no se están desarrollando piezas que están conectadas, sino que son piezas separadas, porque esa integración implica al final pues interfaces que repiten componentes o interfaces más complejas, ¿vale? El poder tener una interacción, o sea, el hecho de que tú como desarrollador te responsabilices de todo lo que pasa en la aplicación desde que entra hasta que sale, le va a dar coherencia a la forma en la que el usuario interacciona contigo, ¿vale? Esto, por ejemplo, o visto desde la empresa de Apple, es la razón por la cual ellos no desarrollaban solo un ordenador o varios tipos de ordenador, o no desarrollaban un sistema operativo, o no desarrollaban, yo qué sé, un programa para hacer películas, para retocar películas, ¿vale? Ellos hacían un sistema en el que software, hardware, nube, dispositivos móviles, todo está integrado, ¿vale? Eso hace que se generen muy buenos productos. Que yo hago un control C y con un control C he hecho el copiar en mi ordenador, en mi tablet y en mi teléfono móvil, ¿vale? Y eso solo lo puedes hacer si toda la cadena, todos los dispositivos, todo software y hardware están integrados, ¿de acuerdo? Otro de los pasos importantes, o otra de las cosas importantes que creo que la filosofía de Apple reflejaba muy bien, y es, muchas veces ocurre que te estás quedando atrás. Te estás quedando atrás desde el punto de vista tecnológico significa que ya no estás haciendo las cosas igual de bien que antes, o ya hay gente que lo hace mejor que tú, ¿vale? O que hace cosas que tú no eres capaz de hacer. La forma de pensar tradicional normalmente sería llegar a ese punto. Y os pongo un ejemplo. Hubo un momento en el que cuando se estaba desarrollando el iMac, ¿vale? Apple se centró mucho en desarrollar herramientas software. Pero se desconectó del mercado en el sentido de que la gente en ese momento empezaba a aparecer el CD, ¿vale? El CD era esa cosa redonda parecida al DVD, ¿vale? Donde cogían 600 disquetes, ¿vale? Que eso tampoco lo habéis conocido vosotros, el disquete. Bueno, pues... Algunos sí. ¿Habéis conocido el disquete? Sí, mis primeras clases de informática eran con disquetes. Madre mía, pues tú entonces eres más mayor de lo que aparentas. No, pero la idea era pensar que en un momento dado una empresa se da cuenta que no estaba metiendo grabadoras de DVD en sus dispositivos, ¿vale? Eso es muy grave, porque te estás... O sea, cuando tú saques tu producto, que es producto súper caro y que se supone que es súper innovador,
está por detrás del mercado. Sin embargo, ¿cuál fue su opción? Su opción no fue, bueno, pues, metemos la grabadora de DVD, le hacemos una ranura. No, la opción de Apple fue, ¿cuál será el siguiente paso después de tener dispositivos de gran capacidad de almacenamiento? Dice, el siguiente paso será quitar el almacenamiento y llevarlo a un sistema que estará en remoto. Y ahí apareció el concepto de la nube. Y ahí se inventó la nube. Y ahí Apple inventó la nube y el Store y todo lo que el resto de empresas después han hecho. Eso significa que cuando te estás quedando por detrás no puedes simplemente alcanzar al mercado. Tienes que intentar ir por delante, inventar el siguiente paso, ¿vale? Porque eso va a ser lo que te va a permitir precisamente poder ganar o situarte pues, por delante de tus competidores, ¿vale? Si no, siempre vas a ir un paso por detrás, porque cuando tú alcanzas ese objetivo o ese sitio donde querías llegar, ya estás llegando tarde porque los demás ya estarán pensando. Los procesos y los ciclos de innovación son muy rápidos, ¿vale? Entonces, tenéis que pensar que siempre va a ser necesario, si no estás igual, ser capaz de dar el siguiente paso e irte por delante. Más cosas. Piensa en el producto antes que los beneficios. Esto era algo muy típico, sí. Era algo muy típico de Jobs, más que de Apple. Apple hoy en día yo creo que piensa demasiado o piensa más en los beneficios, ¿vale? Y eso se nota. ¿Por qué? Porque los productos no están diseñados ya solo para el usuario. Yo recuerdo en la carrera por el desarrollo de hardware, cuando Apple hizo hardware que era 10 veces más caro que lo que había en el mercado. Pero sin embargo, eso no importa, porque hacían el mejor hardware. Siguen haciendo del hardware más caro que hay en el mercado, pero siguen haciendo muy buen hardware. Hardware y software, ¿vale? Sistemas que están muy bien integrados. Lo que pasa es que, pues ya hay otras formas de pensar en la empresa y eso se nota. ¿Qué pasa si solo piensas en el producto? Que diseñas productos muy buenos, ¿vale? Que a lo mejor pinchas porque es demasiado caro para el mercado, pues también puede ser. Pues tendrás que ver de qué forma intentas compensarlo. Pero es más importante, antes que empezar a pensar en en si va a valer 5, si va a valer 10, si voy a poder tener muchos clientes, sí, desarrollar y diseñar productos que sean muy, muy, muy buenos, ¿vale? Porque eso implicará que todo el mundo recordará tus productos. Creas estilo, creas marca, creas deseo. O sea, hacía unos años, hoy en día a lo mejor ya no tanto, pero hacía unos años, y no tanto precisamente porque han dejado de hacer esto. Todo el mundo quería un iPhone. ¿Por qué? Porque es iPhone, porque es bonito, porque no había nada igual, o sea, era una joya, ¿de acuerdo? Estaba muy bien hecho, funcionaba muy bien, era el más rápido, el más... Porque hoy en día se sigue utilizando Mac en edición de vídeo, porque son de los mejores equipos que hay. También es verdad que es pues, para gastarte 4 o 5 mil euros en un equipo de sobremesa, con Mac no te hace falta irte muy lejos. Con un sobremesa normal, para meter 5.000 euros en equipamiento, yo no sé si coge tanto en una torre, ¿vale? Pues sí, si metes discos duros de 14 teras de SSD, pues sí, pero si no, no. Entonces, el hecho de que cuando tú estás desarrollando algo o pensando algo, estés pensando en los beneficios, genera limitaciones de diseño, ¿vale? Te impone barreras. Su filosofía era, haz un gran producto y si luego hace falta, pues vemos dónde recortamos para que entre en el mercado. Pero primero diseño, ¿vale? Es un pensamiento interesante, porque tiene mucho que ver con el carácter de ingeniero. Si te limitas tú mismo durante el momento del diseño, pues ya estás poniendo restricciones. ¿Recordáis cuando hicisteis la especificación, ¿vale? En el documento de especificación había un apartado que ponía restricciones, que muchos de vosotros pues no sabéis ni para qué vale eso. Pero una de las restricciones cuando tú te vas al entorno empresarial es cuál es el precio final, ¿vale? El precio final de este producto son 12.000, 15.000, 13.000, o ¿a cuánto tiene que salir la unidad? A tanto. Y esas restricciones son importantes porque ya no te deja libertad de poder diseñar y hacer como queráis, ¿me entiendes? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pues, pensamiento.
producto antes que beneficios. Los beneficios ya vendrán después, con un gran producto, ¿vale? Y esto tiene que ver también con diseño. No dejes que los early adopters, los focus group, esos focos de diseño o esa gente que se toma de referencia cuando estás haciendo el diseño, pues para testear, para probar, te esclavicen, te limiten, te condicionen en el diseño. El diseño tiene que ser una cosa libre. Cuando uno está creando cosas, no tiene que ponerse barreras. ¿Qué pasa si uno cuando diseña para un cliente solamente se fija en un grupo, ¿vale? En ese grupito que ha hecho de selección del mercado, que le permite un poco, pues, testear qué te gusta, qué no te gusta. Pues que muchas veces puede ser que termine generando un producto para un grupo concreto de gente, ¿vale? Henry Ford, el fundador de la empresa Ford, ¿vale? Cuando él empezó a fabricar coches, él hacía, si no recuerdo mal, él hacía tractores, pero llegó un momento, no sé, creo que era Ferrari. Cuando se puso a fabricar coches, el precio medio de un coche en Estados Unidos estaba, creo que era, si no recuerdo mal, entre 800 y 1000 dólares, ¿vale? Un dineral de hoy en día, como 50.000 euros de hoy en día. Y entonces a Henry Ford se planteó un objetivo, y es, necesitamos hacer coches de 200 dólares, que es lo que un americano medio puede pagar. Porque coches a 800 o 1000 dólares se pueden vender 10.000 unidades, coches a 200 dólares se pueden vender 50.000 unidades. Pero claro, hay que hacerlo con margen de beneficios. De ahí es donde Henry Ford lo que hizo fue diseñar coches de forma que pudiesen producirse de forma rápida, de ahí las cadenas de producción en serie, una forma de abaratar el coste de la producción y poder venderlo al precio que en ese momento era necesario, con unos requerimientos en el vehículo que tenían que satisfacer a todo el mundo con esos precios, ¿vale? Henry Ford solía decir que si en aquel momento, hablamos del 1900 poco, ¿vale? Si en aquel momento él hubiese cogido un focus group, una gente hubiese dicho, oye, ¿qué tenemos que hacer? Él siempre ha dicho que la gente lo que le hubiese respondido es caballos más rápidos. Yo quiero un caballo más rápido, porque era cuando la gente iba en carreta en caballo. Y era lo que hubiese querido, ¿vale? Entonces, es interesante pensar que cuando uno está desarrollando o está diseñando cosas, pues la idea no es fijarse solamente en ese grupito de selección para testear y probar, ¿vale? Mente abierta, pensar en el gran público, cuanta más gente mejor, y vamos, como si te lo estuvieras haciendo para ti mismo. Otro principio que me gusta mucho, el distorsión en la realidad. Esto era algo muy característico de Jobs, ¿vale? Venía a ser algo así como que él hacía lo que le daba la gana. Él decía que una cosa tenía que hacerse y se hacía. Cuando estaban diseñando el iPad o el iPhone, ¿vale? Se retrasó varios meses su lanzamiento porque simplemente cuando veía el producto final, pues en ese momento decía, che, a mí esto no me gusta. Esto hay que hacerlo de esta otra manera. Y la gente decía, no se puede. Y él decía, sí, sí se puede. Y como yo decía que sí se puede, se podía. Hay una anécdota que cuenta, ¿no? que cuando estaban desarrollando el sistema operativo de Macintosh, el sistema operativo tardaba en arrancar como Dios. Esta otra batallita esa de abuelo cebolleta, no sé si lo habéis conocido, pero a lo mejor antes un ordenador tardaba en arrancar 10 minutos, ¿vale? Yo recuerdo cuando encendía y me iba a merendar y ya arrancaría el ordenador Windows, ¿vale? Y además cada día tardaba más porque el sistema operativo se degradaba, que era horrores. Bueno, pues Macintosh también tardaba menos, pero tardaba. Y entonces llegó un momento que fue Jobs a la oficina de diseño y al ingeniero jefe que llevaba el tema del sistema operativo, Larry Kenton, ¿vale? Le dijo que era necesario rebajar en 10 segundos el arranque del sistema operativo, ¿vale? 10 segundos, tampoco es ninguna barbaridad. Y Larry le dijo, eso es imposible, porque el sistema operativo tiene que chequear, porque... Y Steve le dijo, mira, dice, tiene que ser posible. Tan sencillo como que, si tenemos 5 millones de usuarios, y esos 5 millones de usuarios
tardan 10 segundos cada uno más en utilizar esto, al final son 300 horas al año que estamos malgastando del usuario. Y tenemos que ser capaces y se tiene que poder hacer. Y además, si de ello dependiera la vida de un amigo, tú serías capaz de rebajar, y se lo pintó así, si fuera la vida de un amigo dependiera de ello, ¿tú serías capaz de rebajar 10 segundos? Y Larry le dijo que sí, ¿vale? Y entonces no rebajó 10, sino que rebajó 28 segundos el arranque del sistema operativo. Que 28 segundos en aquella época era una burrada, ¿vale? Cuando no había discos duros de estado sólido, la memoria RAM era de 56K, ese tipo de cosas. La distorsionar la realidad significa que tienes que ser capaz de escapar a los límites que tú tienes puestos, fijados, no sé por qué motivo. Mirad, cuando el año pasado hicimos posiblemente la última reunión del año y empezamos a hablar del ABP, o a principios de este año empezamos a hablar del ABP y de que eligieseis proyecto y que empezaseis a pensar en un proyecto y el motor gráfico y el no sé qué, estoy seguro que muchísimos de vosotros estáis pensando que estamos pidiendo demasiado, que esto es muy grande, que no ibais a saber hacerlo, que cómo se hacen estas cosas, que a ver cómo me voy a buscar la vida para intentar escaparme de esta trampa, lo que sea. Después de 6 meses, yo estoy seguro que la inmensa mayoría de vosotros tenéis claro que hay mucho trabajo, o va a haber mucho trabajo por delante, pero no sé si empezáis a daros cuenta que ya no veis nada imposible. O sea, ahora mismo, sí, habrá cosas que costarán más, habrá alguna cosa que todavía hay que ver cómo se hace, pero no hay nada en ese producto que digáis, pues esto es imposible hacerlo. Yo como ingeniero os puedo asegurar que ahora mismo yo no conozco nada que sea imposible. Mientras que no te vayas a la ciencia ficción, ¿vale? Si quieres hacer volar naves espaciales, pues ya no lo sé. Pero ahora mismo, en los últimos 20 años, no me he topado con ningún proyecto que sea imposible de realizar, ¿vale? Me da lo mismo que haya sido algo para detectar células cancerígenas en radiografías, me da igual que haya sido detectar, yo qué sé, depresión, en función de lo que la gente escribe en Twitter, si está deprimido y tiene intención de suicidarse, da igual, todo se puede hacer. Que cueste más o cueste menos, ¿entendéis? Pensar la ingeniería, lo que ha avanzado en los últimos 10 años. Oye, pues hace 10 años había cosas que, pues a lo mejor parecen imposibles, pero no son imposibles. Ha habido gente que ha pensado, ha distorsionado la realidad y no ve nada imposible. Y lo que dices, se puede hacer, lo que hay que hacer es buscar cómo se hace, ¿vale? Esto era algo que yo os hacía muy bien en su empresa. La verdad es que era capaz de hacer creer que no había límites. Si os vais a cualquier manual de psicología, os vais a encontrar que muchas de las cosas que a las personas se les trata de ir, cuando va un psicólogo, ¿vale?, explicar, es precisamente eso, que si tú puedes tener 30 años y decidir que quieres hacerte Dalai Lama, como puedes tener 50 y decidir que quieres hacer una carrera. Yo he tenido estudiantes de 60 años, ¿vale?, que decidieron que llegó un momento que, che, pues, quiero aprender esto, voy a tardar 4 años, pues 4 años, 5 años, 5 años, ¿de acuerdo? Todo se puede hacer. Entonces, la expresión de distorsión de la realidad es tener a alguien que sea capaz de decirte, mira, imposible no hay nada, y es cuestión de buscar la fórmula, y siempre hay una fórmula de hacer. En los últimos años llevo más de 100 TFGs, ¿vale? Y en esos 100 TFGs he tenido un montón de veces la expresión de, pero es que eso yo no sé cómo se hace. ¿Y qué? Pues aprendes. Y cuando han terminado el TFG, se han dado cuenta de decir, si nunca me hubiese animado a meterme en un embolado del que yo no tenía ni idea, pues posiblemente nunca habría aprendido algo nuevo o habría aprendido a hacer eso. Entonces, en ingeniería hay que ir sin miedo, ¿vale? Tampoco hay que decir burradas de voy a hacer un coche volador, que ya los hay, tampoco sería ninguna novedad, ¿vale? Pero tampoco hay que ir con condiciones autoimpuestas de que esto se puede o no se puede hacer, ¿vale? Para eso se supone que siempre hay una fase de investigación previa. Siguiente cosa muy importante que yo creo que me gusta mucho de
de la filosofía de Apple, la filosofía de Steve Jobs, era transmitir, ¿vale? ¿Qué transmites? ¿Qué transmites con la voz, con tu aspecto, con tu trabajo? Al final, tu trabajo transmite. Tu código es una chapu, tu código es ahí Dios sabe qué, tu código es feo, tu código... eso transmite. Fijaos en una cosa, fueron la primera empresa, Mac, bueno, Apple, que cuando empezaron a diseñar el Macintosh, además de todo el esfuerzo de diseño en la carcasa y tal, diseñaban la caja para meter en la caja que te llega a tu casa, ¿vale? La caja de cartón que ahora tiras. Pues diseñaban la caja y patentaron el diseño. Patentaron el diseño porque ellos buscaban que fuese como abrir una joya, es decir, como cuando uno abre un joyerito y va a coger una joya, pues querían que esa fuese la sensación que se transmitiera cuando tú ibas a abrir tu ordenador. Claro, eso ya te crea un estado anímico y una percepción. Pues eso es lo que pasa con los productos de innovación. El primer toque, el primer contacto, va a marcar el resto de tu experiencia. Eso es así. La primera ventana, el primer color, la primera landing, la primera acción que tengas que hacer va a marcar posiblemente el resto de cómo tú te vas a relacionar con ese software, con ese producto. ¿De acuerdo? Entonces es vital que se diseñe y se piense en todo lo que se va a transmitir. Y no os equivoquéis porque en este mundo se transmiten emociones, ¿vale? Se transmiten sentimientos de cómo el clic, el color. Por eso antes ha habido un grupo que le he dicho, uy, mira, digo, esos colores cálidos a mí me han gustado, ¿vale? Me transmiten una sensación, ¿vale? Esos degradados, esa imagen, eso hace mucho. ¿Cuál va a ser esa primera imagen? Además, estaréis de acuerdo, creo yo, que se juzga por el aspecto. Entonces, pues lo mismo pasa con las aplicaciones. El feo bonito simplemente ya te van a condicionar a cómo tú vas a ver ese sistema, ¿vale? Más cosas. Exige la perfección. Yo voy a ser muy pesado, porque quiero que seáis muy buenos en vuestro trabajo. Y como quiero que seáis muy buenos en vuestro trabajo, yo no puedo ver algo mal hecho y no puedo dejarlo pasar, ¿vale? Sabiendo que está mal. Tampoco voy a cortar el cuello, ¿vale? Pero la idea es, a ver, hazlo lo mejor posible, porque todo lo que está bien hecho, luego no vas a tener que tocarlo ni rehacerlo. Eso tenéis que ser conscientes. Un producto, o sea, merece la pena pararse, pensar las cosas, repensarlas, cuestionárselas, verlas desde otro punto de vista. ¿Para qué? Para que una vez que las tienes diseñadas y ya las tienes pensadas, las puedas desarrollar. Y cuando las desarrollas y las pones en marcha, que tengas que hacer las menos vueltas atrás para retocar cosas porque sí, ¿vale? Porque eso al final es tirar tiempo, tirar credibilidad, desesperación para el que al final lo sufre. Apple, una de las cosas que hacía muy bien era esto. No había productos de mayor calidad en el mundo que los suyos. ¿Más caros? Sí. ¿Que había que aprender a manejarlos? Sí. Pero es lo mejor, ¿vale? Y es un producto que pasan 5, 6, 7 años y sigue funcionando. ¿Que ya no dará la talla frente a los productos nuevos? De acuerdo, pero quisiera yo saber cuántos teléfonos móviles después de 8 años les sigue funcionando la batería, como muchos de los primeros iPhone, ¿vale? También valían 4 veces más que cualquier otro dispositivo. Apple diseñaba cómo estaban colocados los chips dentro de las placas de su ordenador, ¿vale? Pensad que cuando habéis visto vosotros la placa de vuestro ordenador. Vosotros que sois profesionales a lo mejor habéis abierto una torre, pero ¿y vuestro portátil? Pues Apple diseñaba cómo estaban en disposición los chips de las placas y además es una preciosidad. Si abres un Mac, ¿vale? Por dentro, un MacBook, es que se ve, tú ves dos placas, una de Mac y una de normal, una de otro tipo de marca, y se ve que hay diseño.
cuando estaban diseñando el Apple III, ¿vale? O el Macintosh, una vez que ya tenían el producto, Jobs obligó a los ingenieros a diseñar el hardware para que fuese bonito, el hardware de dentro que no se iba a ver. Y luego les dijo que, igual que un artista busca la belleza, pues es importante que la belleza, aunque no la vayas a ver, esté ahí, ¿vale? Y esté bien hecho. Y les hizo firmar esas placas, ¿vale? Los diseñadores de hardware las firmaron, ¿vale? Para que salieran sus nombres como si fuesen artistas que firman en un cuadro. Claro, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un mueble bueno y un mueble barato? Pues tú fíjate en las tapas. La tapa trasera del armario o la tapa de abajo de un cajón. El mueble bueno, verás que eso es madera buena. El mueble malo, el mueble rápido, el mueble barato, pues verás que eso es de contrachapado o es de la peor madera que hay. Y esa es la diferencia entre que un mueble dure siglos o dure unos pocos años antes de empezar a descuajeringarse y caerse, ¿vale? Si lo haces lo mejor posible, si sale perfecto, no tendrá rival. Vosotros diréis, sí, pero yo con sacar una prueba me vale. Pues también, a lo mejor vuestro objetivo es ahí. Pero ya os digo que cuando se hacen las cosas bien, primero que el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible no tiene comparación. Y segundo, va a ser muy difícil que os hagan algo mejor, ¿vale? Que os supere. Esto es filosofía de Apple y yo estoy muy de acuerdo. Trabaja con los mejores. Hay que intentar siempre juntarse con los mejores. En el ABP no tenéis elección porque somos los profesores los que elegimos, ¿vale? Pero tampoco está mal que aprendas o que veas la diferencia si has tenido ocasión de trabajar con mejor gente o peor gente, ¿vale? Hablamos a nivel profesional siempre, ¿vale? El tema personal, pues cada uno que lo lleve como quiera. Pero a nivel profesional hay que intentar siempre atraer a los mejores. La verdad es que Apple era un sitio que era jodido en aquella época para trabajar por el hecho de que, pues, oye, había muchísima presión. Generaba una implicación con la empresa más allá de tus 8 horas diarias de trabajo. Pero también es verdad que hacían cosas que son excepcionales, que desde hace años ya no hacen. O sea, yo admito que la compañía, desde que en 2011 falleció Jobs, innovación rompedora, que pensar que revoluciones como hicieron ellos de los iPhone, o sea, la telefonía móvil es hoy en día lo que es porque ellos inventaron el iPhone, la música fue y es lo que es porque ellos inventaron el iPod, ¿vale? Ellos fagocitaron el iPod dentro del iPhone, ellos inventaron el concepto de tablet, ¿vale? Que no existía hasta ese momento. Yo recuerdo cuando había un técnico, no recuerdo, un ingeniero de Microsoft, que se le ocurrió decir que las tablets que iba a ser, como si llevaras un iPod así pegado a la oreja enorme, que eso qué sentido tenía. Y sin embargo, fijaos hoy en día en el mundo de las tablets donde está. De hecho, empiezan a ser casi, no sé si son mayoritarias, pero posiblemente ya casi estarán al mismo nivel que tener un ordenador personal, ¿vale? Porque te dan lo que necesitas, acceder a contenido, ver internet, ver, etcétera, etcétera. Eso lo da trabajar con los mejores profesionales. Entonces, Apple siempre se rodeaba de cazar talento. Iba a las escuelas, a las universidades, chavales jóvenes, chavales prometedores, gente que parecía que tenía muy buena pinta, se la traía, la probaba, le gustaba, se la quedaba y la amarraba en la empresa. Yo os sugiero que en vuestro mundo profesional hagáis lo mismo, ¿vale? Que intentéis tender siempre a, por lo menos los primeros años, progresar para trabajar con los mejores equipos y los ingenieros y los trabajos más duros. Experiencia personal, por ejemplo. Yo cuando tuve que hacer mi trabajo final de carrera, yo me fui al profesor más duro que tuve de toda la carrera y le dije, mira, quiero hacer el trabajo final de grado contigo, de carrera. Oye, eso, y digo, porque has sido el que me ha traído más de culo en toda la carrera. Me has hecho repetir una asignatura 3 veces, no he conseguido entender lo que me dices, me has contado la misma película a los 3 años que da la asignatura contigo y sigo sin entenderla. Pero eres la persona de la que más puedo aprender. Era el único catedrático que había en ese momento en mi departamento, ¿vale? ¿Por qué? Porque
quieras o no quieras, ahora mismo estamos para aprender, entonces tienes que irte al que más sepa. Aunque haya trabajado gratis en empresas para colaborar con ellos para aprender, he sido probador de software para aprender, he sido probador de hardware para aprender, me he dedicado a ir a empresas y montarles equipamiento, en aquella época donde era muy caro el hardware, ¿vale? A montarles los equipos solo para tener acceso a tecnología que yo no era capaz de pagarme, ¿vale? Poder ir a un sitio, comprar discos duros, SSD cuando no lo sabía, ¿vale? Hablamos de hace 15 años que un disco duro de SSD podía valer 100.000 pesetas o 150.000 pesetas de la época, pero quería trastear con esa tecnología. Entonces hay que intentar buscar ese escenario de relacionarte con los mejores. ¿Cómo lo tenéis o cómo lo podéis tener muy fácil? Hoy en día hay comunidades así, de open source. Podéis buscar el colaborar con alguna de ellas. Vais a aprender un montonazo. Vais a ver gente de la más potente que os podéis echar a la cara. Las comunidades de Git, de las comunidades de NPM, por ejemplo, ahora si os gusta el mundo del desarrollo del frontend, ahí tenéis un montón de comunidades con las que podéis colaborar y crear componentes. Cogeros repos gordos e intentar mejorarlos, hacer aportaciones, ¿vale? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Otro día a lo mejor hablamos más de cómo potenciar el currículum profesional y cómo hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Algo que es muy bueno, o yo pienso que es muy bueno, a mí me gusta fomentarlo aquí, por eso lo del tema de por qué hacer estas presentaciones cada semana de tus productos, que os expongáis, que comentéis, que os abráis, que preguntéis, y es fomentar el cara a cara, la interacción entre personas. Nos toca vivir el tiempo que nos toca, eso no nos lo quita nadie. Y esto ya veremos hasta cuándo nos llega, nos dura, cuántas veces surgen los brotes y los rebrotes. Pero hay que intentar buscar el cara a cara con las personas. Jobs, por ejemplo, cuando cogió Pixar, diseñó los nuevos edificios de Pixar de forma que daban todos como una especie de zonas comunes por las que había que pasar siempre y forzaba que la gente se encontrara. ¿Por qué? Porque los encuentros casuales, distendidos, relajados, donde yo puedo hablar de de los temas laborales con el resto de personas que son de mi empresa, fomentan el intercambio de ideas, fomentan la creatividad, fomentan el hecho de que nos demos a conocer nuestro trabajo mutuo. Si entre todos vosotros hablaseis de vez en cuando e incluso intercambiaseis componentes, código, cómo hago esto, cómo hago lo otro, os daréis cuenta que muchas veces estáis haciendo el mismo trabajo y a lo mejor te gusta más la forma en la que lo hace el otro, o el del otro tiene cierto problema que a lo mejor tú ya lo tienes solucionado. Esa oportunidad surge del trabajo cara a cara. Así que siempre que podáis, trabajo cara a cara. Yo creo que fue uno de los precursores también. El otro día os hablaba del tema del agilismo, del agile, del scrum, de que si nos vamos a las grandes reglas, ¿vale?, de las filosofías ágiles, las grandes reglas, una de las cosas que dicen es que las personas es por encima de la documentación, de los procesos. La relación entre las personas es vital. Tenéis que reuniros como equipo, tenéis que tener vuestro tiempo de vez en cuando, marcaos reuniones que no sean solamente cuando quedéis conmigo, sino, venga, a ver, vamos a sentarnos y vamos a pensar en esto. Pues cada uno en su casa sentado, no puede ser de otra manera. Pero, venga, vamos a ver este diseño, ¿qué os parece si que...? Vale, sí, grabad esas sesiones y dejarlas como actas de reunión, que también es interesante. Vamos a ponernos, oye, tengo un problema, ayuda, tengo un problema, me pasa esto, vamos a hacer una reunión, vamos a vernos, poneos la webcam, que se os vea como personas, que se os reconozca vuestra identidad, acostumbraos a la webcam, acostumbraos a vuestra imagen, acostumbraos a vuestra voz, acostumbraos a que os grabe, acostumbraos a que va a ser así durante mucho tiempo. De hecho, ya había empresas que eran así,
Si que haya más empresas ahora que lo potencien, pues tampoco será raro. Yo me estoy encontrando muy cómodo ahora el poder dar clases o poder interaccionar así en cualquier momento del día. Venga, una tutoría, hacemos una cam, tal, venga, nos juntamos con 2, con 3, con todos. Tener ciertos recursos tecnológicos que me permiten, venga, saco una pizarra, saco una pantalla, saco el programa. Muchas de las cosas que estoy haciendo ahora desde casa, yo no las podía hacer en el laboratorio. Porque entre otras cosas, las máquinas que tengo allí no tengo todo lo que tengo aquí. Entonces me tenía que llevar el portátil, tenía que llevarme no sé qué. Pero sin embargo, yo prefiero hacer una reunión de 5 minutos. A veces recibo correos, oye tal, y la contestación es, tienes 5 minutos, te paso un meet y nos vemos. Más que ponerte a escribir un correo. Un correo es muy impersonal, es muy frío, no transcribe, no transporta el tono de voz, la forma en la que lo estás diciendo. Es mejor una conversación cara a cara, ¿vale? Si podéis, es preferible. No la rehuyáis y luego pues ir encendiendo las cámaras web que van a hacer falta. La mitad de la gente igual está ya durmiendo por ahí. Pero bueno, yo os cuento cosas que yo creo que os van a valer el día de mañana, ¿vale? Esto, fijaos que hace 15 o 20 años que ya lo hacían aquí en Apple, ¿vale? Pero hay que mantener una visión general de lo que estás haciendo, pero a la vez hay que tener claros los detalles. Daos cuenta que cuando yo me estoy reuniendo con vosotros y estoy intentando, venga, vamos a pensar en no sé qué funcionalidad, primero pienso en la funcionalidad global, la generalidad, ¿vale? Es decir, ¿qué queremos? Pues yo quiero que el usuario pueda hacer tal cosa, ¿vale? Pero no me hables, en ese momento muchas veces os digo, no, pero no me hables del formulario, del campo, del componente, del router, no. Tú dime, el ama de casa Pepi hace así, y una vez que hace eso, que tienes esa visión, entonces, ahora vamos al detalle fino. ¿Dónde tendrá? No porque un clic, un checkbox, un campo, un botón, un color, el rojo, el verde, una acción, todo es importante. No sé si en algún momento de la carrera pues os habrán hablado del diseño, de la ingeniería, y entonces os habréis visto la pirámide esta del diseño bottom-up, ¿no? De diseñar de lo general a lo concreto. Pero todo es importante, cómo se implementa abajo también es importante. Entonces hay que cuidar, como decían, o como dicen en Apple, hasta el color de los tornillos, ¿vale? Que es al final, parece una tontería, pero luego te llega algo a casa que todo es maravilloso, pero es que aquí justo hay una clavijica, una pestañica que cada vez que pasas te pinchas, ¿vale? Bueno, pues a la hora de diseñar productos ocurre lo mismo. Hay que tener esa visión general, pero también hay que cuidar los detalles, el grano fino. Todos estos principios, conceptos, ideas, tienen que ver con ingeniería, ¿vale? Esto lo que pasa es que está sacado de cómo Steve Jobs llevaba su visión o sus cosas. Hoy en día muchos de estos principios pues están muy adaptados al mercado en Apple, el tema de los beneficios ya se mira más, el tema de... ¿vale? También es verdad que tampoco hay que dar completa preferencia, voy a hacer lo que me dé la gana y diseñarlo como para mí, porque igual, pues por ahí... Pero vamos, que es importante diseñar productos con la máxima calidad y sin, por lo menos inicialmente, sin atarse a un mercado. Combinar humanidades y ciencia. Mirad, los mejores libros que ahora mismo hay de usabilidad, de accesibilidad, sobre experiencia de usuario, sobre interacción. Lo de los mejores libros que podéis encontrar en el mercado ahora mismo son de filósofos, o gente de que viene de la filosofía, de las humanidades, de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque las interfaces, o la interacción, o la experiencia, al final, lo que genera son sentimientos. Yo no sé si a vosotros os pasa que os gusta ir a algún sitio, cuando había bares, porque había bares, pero si no hablamos de bares, vuestra peluquería favorita, vuestro banco favorito del parque, vuestro rincón de la playa genial,
y os gusta a vosotros. ¿Por qué? Porque es lo que te ha conseguido enamorar y gustar. O sea, yo, por ejemplo, en los últimos meses estoy trabajando mucho desarrollando con JavaScript. JavaScript, TypeScript, con Node, había tocado muy poco, las últimas versiones funcionan muy bien. Entonces, a mí me está, por ejemplo, volviendo a enamorar la forma de trabajar porque es elegante, porque es limpio, porque es simple, porque... ¿Vale? Esos son emociones. Y eso es lo que os va a pasar cuando estéis haciendo productos. Cualquiera de los proyectos de ABP que estéis haciendo este año, pensad que si detrás hay un usuario, ese usuario, cuando lo utilice, tendrá unos sentimientos. Y esos sentimientos tienen que ver con las humanidades, con las ciencias sociales, ¿vale? Con el arte. Y hay que hacer productos bellos, productos que sean encantadores. Hay que combinar la creatividad y la tecnología. Hay que combinar el arte con la ingeniería, ¿vale? Este año estáis haciendo algo que es muy difícil, encima, que es crear interfaces basadas en motor gráfico, ¿vale? Interfaces 3D dentro de interfaces web. Yo creo, y os lo digo de verdad, o sea, como profesional que he visto muchas cosas ya en la tecnología, que creo que será el siguiente paso. O sea, el siguiente paso en la web serán interfaces que tengan profundidad. Interfaces que tengan 3D, yo hablo más de, yo creo que es mejor decir profundidad, es decir, jugar no solo con las 2 dimensiones, sino con las 3 dimensiones. No sé cómo será, no sé quién lo inventará, no sé quién lo sacará, pero también sé que el primero que sea capaz de generar ese tipo de cosas se lleva el gato al agua, ni más ni menos. Entonces, ahí creo que es donde la ingeniería multimedia estáis en el momento y en el sitio adecuado. Porque tenéis ese palo que no ha tocado otras carreras, porque otras carreras no han visto esa parte de usabilidad, accesibilidad, de diseño, de gráficos. Eso no lo tiene en ingeniería informática y sin embargo vosotros sí que lo tenéis. A lo mejor los ingenieros multimedia posiblemente sean la siguiente generación o una generación de ingenieros yo creo que van a ser muy bienvenidos precisamente para esta época de contenido multimedia, de canales de vídeo, de creadores de entretenimiento, etc. Humanidades y ciencia, arte y tecnología, eso es algo que esta empresa combinaba o que Jobs en su momento apretaba para que se combinase. Cuando si leéis la biografía de Jobs veréis que budismo, conoceréis la historia también, ¿no? De que si él no hubiese descubierto su amor por las fuentes tipográficas, ¿vale? Él fue a la universidad y no fue a ninguna clase excepto una que era de fuentes tipográficas, de caligrafía. Pues gracias a eso, su primer sistema operativo incorporó fuentes tipográficas, y fuentes tipográficas tan bonitas que hizo que ese aspecto remarcara y que le destacara frente al resto de sistemas operativos, ¿vale? Entonces es interesante. Si alguna vez tenéis opción o luego si tenéis ganas, buscad el discurso que dio Jobs, si no recuerdo mal, no sé si era en Oxford o en una de estas, ¿vale? O en Harvard, ¿vale? Donde habla de cómo 3 puntos en la vida se combinan para crear, digamos, como la gran obra, ¿vale? Entonces él hace una explicación ahí de, pues eso, ahí descubrí esto, descubrí lo otro y tal, y esas 3 cosas se alinearon y fue lo que me llevaron a... Y él admite que va a la universidad y le dice en el acto de graduación, yo creo que era de, no sé si es Oxford o Harvard, una de estas gordas, bueno, yo nunca vine a la universidad, me fugué todas las clases y toda la gente diciendo, y nosotros acabamos de terminar una carrera aquí de $200.000 y tú diciéndonos que tú, supermillonario, no te hizo falta estudiar. Pero bueno, es interesante. Y el último principio, que yo creo que es para mí el más importante y que es algo que hay que mantener el resto de tu vida. Ahora estáis aprendiendo, ¿vale? Pero dentro de 3-4 meses, con suerte, espero que la mayoría hayáis terminado y os estéis buscando la vida. Pero entonces os toca hacer esto, ¿vale? Mantener siempre en la mente y en el corazón
tener siempre hambre y sobre todo apostar por correr riesgos, por cambiar, por salir de la zona de confort que os decía la semana pasada, ¿vale? Entonces, cuando llegue el momento, tenéis que ser capaces de mantener la pasión por vuestro trabajo y por lo que estáis haciendo pues, durante el resto de vuestra vida. De querer aprender, de querer progresar, de no querer estancarse, de querer saber más, de querer conocer a gente nueva, de querer dar un paso más, ¿vale? Entonces, Jobs, una de las filosofías que tenía en su empresa, le decía a la gente esto, ¿vale? Sigue hambriento, sigue insensato. También es verdad que se asoció mucho a su época hippie de tomar ácido y pasear descalzo. Pero sí que es verdad que no le fue mal. Pensad en la cantidad de productos innovadores que fue capaz de crear. Porque cuando había inventado una cosa, él tenía claro que quería ir a la siguiente. Y que una vez que algo estaba hecho había que superarlo. Esto, la semana pasada os hablaba y os decía que es el proceso de mejora continua. Siempre se puede continuar, se puede subir, se puede crecer, se puede avanzar, se puede tener hambre, ¿vale? Hay gente que llegará a su primer puesto de trabajo y a lo mejor se pasa los 40 años del resto de su vida trabajando en lo mismo, haciendo lo mismo, cogiendo la misma grapadora, cogiendo las hojas y... Pero si podéis, ¿vale? Y si no tenéis, si tenéis el valor de hacerlo, puede ser muy interesante que os rijáis por algo como esto, ¿vale? El continuar, el progresar, el avanzar, el mejorar, ¿vale? Esto que habéis visto, que os he puesto, son las reglas de oro, los principios con los que se movía, con los que Jobs creó su empresa, Apple. Una gran empresa que hizo cosas muy revolucionarias en el mundo, que llegó un momento en el que prácticamente dominó el mundo de los computadores, ¿vale? Y de los dispositivos móviles, que bueno, que hoy en día sigue siendo una gran empresa, muy fuerte, que tiene una tendencia, que hace unos productos que son realmente bellos, que sabe, yo creo que sabe mucho de tecnología, pero que para mi gusto ya ha perdido ese carácter rompedor, innovador que tenían en ese momento. Entonces, creo que esto tiene que formar parte de vuestra forma de pensar, ¿vale? Como ingenieros. Donde uno no se puede quedar esperando que alguien le dé una orden, que alguien le diga cómo tiene que hacerlo, y que tiene que ser que tiene que ser, iba a decir, automático, ¿vale? Tiene que ser proactivo, tiene que buscarse su propio camino, tiene que ser inconformista y sobre todo para mí creo que para mí ha sido un gusto encontrármelo, ¿no? Que dentro de los dogmas de una persona como él había algo como el hecho de lo que él llamaba la distorsión de la realidad, el hecho de no te pongas límites, no te impongas límites nada más antes de empezar, es decir, esto no se puede hacer. Hay una palabra o hay dos palabras que a mí me cabrean muchísimo, que es no puedo, ¿vale? Porque decir no puedo es una actitud derrotista y conformista. Sí se puede, o sea, sí se puede, siempre se puede, siempre hay un camino, si no mejor, peor, pero siempre hay un camino para hacerlo. Entonces, yo lo digo por experiencia de muchas personas, muchos alumnos que he visto pasar, después de unos años de trabajo, o sea, después de verlos en clase, es que sabes si van a triunfar o no, porque es que los ves en clase y dices, jolines, esta persona se aprende de ella, ¿vale? Siempre hay que arrimarse a aquel de quien se puede aprender algo y bueno, y de aquello que sea tóxico, pues huir. Jobs lo despedía. Yo, como no puedo despedir a nadie de vosotros, pues terminaremos el curso todos juntos. Pero alguno, pues igual lo tengo que ver el año que viene también. Vale, esperemos que no. Por mi parte, esta era esa parte un poco de esas soft skills con las que quiero ir trabajando que os quería transmitir. Si queréis, si tenéis alguna duda, pregunta, queréis saber algo, queréis conocer algo, os voy a sugerir que si os atrevéis y os hacéis por leer
la biografía de Steve Jobs, conforme vayáis avanzando, os sugiero que vayáis buscando esas cosas que va a contar, ¿vale? Pues habla de las presentaciones que él hacía, habla de... Él siempre presentaba los productos él, ¿vale? O sea, esto es algo que no lo dejaba un profesional de la comunicación. Él preparaba sus presentaciones y él preparaba sus productos. Y fijaos, si buscáis presentaciones de Steve Jobs, de cuando presentó el iPhone, el iPad, el primer Mac, el no sé qué, fijaos que él era el primero de la empresa que hacía ese principio de responsabilízate de todo y transmite, es decir, lo tenía clarísimo. Él tenía que ser el primero que reflejara la imagen de su empresa. Entonces, es muy interesante ver cómo va progresando y cómo, pues eso, las presentaciones, los anuncios. No sé si habéis conocido o suena un anuncio en el que salía con una especie de deportista rusa que iba corriendo con un martillo y lo arrojaba contra una tele, ¿vale? Y eso era cuando IBM gobernaba el panorama de los computadores. Entonces ellos entraban como que eran los que luchaban contra el monopolio y que había que romper los estándares y entonces presentaban el Apple, ¿vale? Entonces, está muy chulo ver cómo él estos principios los aplicaba. Cuando hizo la presentación del primer Macintosh, la presentación consistía en que destapaba el bicho y el bicho hablaba. Y 2 horas antes de la presentación el bicho no hablaba. El bicho lo destapaban, pero el bicho estaba más colgado que... Y él fue y le dijo al ingeniero jefe, al ingeniero que tenía que hacer eso. Dice, mira lo que te digo, dentro de 2 horas yo voy a destapar ese bicho. Y ese bicho va a hablar. Porque si ese bicho no habla, si Mac, no sé si era el Apple II o el Apple I, como se llama ahora. Dice, si no habla, en esa sala de prensa donde hay 300 periodistas y están esperando, voy a decir que has sido tú el que ha hecho que no hable. Y el bicho habló. Y el bicho, no recuerdo si dijo, hola Steve, creo que era la frase. Estamos hablando de un ordenador que tendría de 14 pulgadas, con voz sintetizada de esa de tipo robot, pero aquello era una locura en aquel momento. Entonces, cuando tienes el impulso y la necesidad suficiente, eres capaz de hacerlo, seguro. Somos ingenieros y los ingenieros rompemos barreras y tenemos que ser capaces. Somos capaces. Ahora, si uno ya quiere entrar con un autolímite impuesto de no, es que no se puede, no va a servir de nada. A mí la empresa de Apple, siempre me gustó mucho por su forma. Era muy polémico en otras cosas, tampoco hay que creérselo todo, pero esa forma de creer en soy capaz de hacerlo y lo vamos a hacer, cueste lo que cueste, eso es algo que se valora muchísimo y que conduce a la gente al éxito. O sea, eso tenerlo en cuenta, que el que trabaje y el que sea de esa manera en la vida, estoy seguro que no va a tener ningún inconveniente en llegar a donde le dé la gana. Antes de ayer hablaba con un alumno, un exalumno de hace un par de años, ya os digo, pues otra de estas personas que es un fiera, que es una máquina, que tal, acaba de cambiar de trabajo y gana más que el rector de la universidad, ahora mismo. Y el rector gana 60.000 pavos. ¿Vale? Entonces, pero ha saltado de empresa como 7 veces ya en 2 años. Voy progresando, voy mejorando, me aburro aquí al siguiente, me aburro aquí al siguiente, me aburro aquí al siguiente, me aburro aquí al siguiente. Hay que ir ahí, ¿vale? Dudas, preguntas, cuestiones, comentarios, ¿os parece interesante? ¿Os parece...? Mónica, como solo te veo a ti, si quieres decirme algo, los demás no sé si están dormidos. No. No sé. Quedaros con esta parte de filosofía, ¿vale? Esto al final yo intento hablaros un poco de esas habilidades o capacidades que no están en los libros, ¿vale?
pues son formas de pensar que hay que tenerlas muy interiorizadas, porque de verdad que os van a servir muchísimo, ¿vale? Por lo demás, si nadie quiere nada más, pues mañana tenemos más reuniones con algún equipo y poco más. Si hay dudas, si tenéis problemas con los productos, si tenéis cualquier cosa, me lo decís, vamos quedando, vamos haciendo reuniones, vamos intentando resolver pues todos los temas de funcionamiento y de software que puedan ir saliendo. Y poco más, en 2 semanas los productos tienen que estar bastante avanzados, en 1 mes y medio empezar a pintar cosas ya con mucho detalle y prácticamente en 3 meses hemos terminado. Estamos a mediados de febrero, mediados de mayo, os quedan 3 meses de estudiantes. Más que hay que acabar el trabajo de fin de grado. Bueno, luego queda el TFG. Ya, pero el TFG ya es otra cosa. TFG se puede combinar, se puede hacer ameno, se puede hacer, no sé. Se puede intentar hacer. La mayoría de gente intenta hacer proyectos que siempre han querido hacer, o si están en alguna empresa se puede hacer un TFG que sea dentro de la empresa incluso. Eso ya os hablaré dentro de un par de meses, cuando empiece a salir eso, os daré la tabarra para que no se os quede colgado, luego no aparezcáis diciendo es que no tengo TFG porque se me ha olvidado. ¿Vale? Importante. Pues, chicos, chicas, buenas tardes, cuidaos mucho, nos vamos viendo algunos la semana que viene, si no hace falta nada antes, y nada, poco más, ¿vale? Muy bien, muchas gracias por la clase. Nos vemos, venga, un saludo, Buenas tardes. hasta luego, buenas tardes, chao.